Muy buenos días, este es el video número 206 y ahora vamos a tratar el tema sobre el mal. Ya hemos terminado la antítesis de este tema, que es el amor. Ya podemos tener más claridad al respecto, siempre con lo que mencionábamos al último sobre la falta de entendimiento con respecto al amor de Dios. No hay mucho ahí, solamente Dios nos entrega aquí el entendimiento en el plano aquí literal, en el plano de lo que es subjetivo, que también podemos alcanzar humanamente hablando, humanamente hablando. Pero Dios no entrega más información. El amor hasta aquí solamente viene a ser un efecto. El amor viene a ser un efecto el cual sienten las personas. Sienten las personas el efecto, incluyendo el amor de Dios. Incluyendo al amor de Dios, se ve el efecto, se ve el aspecto práctico, pero no se ve la esencia en su definición, lo que es el amor. Por lo tanto, eso todavía está eso como un asunto pendiente que uno, cuando esté frente a Dios, entenderá entonces lo que es ese verdadero amor. Y parece que el verdadero amor no es una cuestión emotiva. El verdadero amor no es una cuestión, ¿sabe? Se hizo toda la creación. Yo creo que cuando decimos se hizo todo el universo y se hizo todo lo que hay en la tierra y todo lo que existe, usted no puede decir, bueno, ese es un asunto menor, ¿verdad? No, es el todo, todo concentrado ahí, en el amor, todo concentrado ahí. Y así es como Dios hizo todas las cosas. Aquí, hoy nos toca entonces en este video tratar el tema del mal. El mal que equivale a la distorsión. Y hay que entender que el mal es la distorsión del bien. Aquí todo lo que Dios había creado, Satanás tenía que distorsionarlo, y tenía que hacer creer que no era así, y tenía que hacer creer que las cosas iban por otro rumbo y que las cosas resultarían mucho mejor, con sus propias convicciones. Y ya vemos el desastre que hay en este mundo, pero así es como Dios lo había previsto. El mal no es algo que surgió o que siempre ha estado ahí, y que el mal es antagónico a Dios, y que el mal, este antagonismo ha existido eternamente. Decir eso sería un chiste, porque eso nunca fue así. Aquí el mal, Dios lo necesitaba para poder llevar a cabo su inmensa obra. Y ya Dios, cuando ya no lo necesite, Dios lo va a desechar, Dios lo va aquí a sacar entonces de ahí, de en medio donde él vive. Ya no existirá el mal, porque el mal, la verdad es que nunca ha existido. El mal nunca existió. Dios tuvo que forjarlo a través de millones de años. Aquí tuvo que forjarlo en Satanás. Vamos a ver toda esta historia, cómo se llegó al mal. También lo explicamos ahí en los videos
sobre las fiestas santas, ahí en la Pascua, ¿ya? Pero también vamos a ampliar ahora con más calma, con más detención, lo que significa este mal que hay en el mundo. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué? Como muchas personas dicen, ¿por qué Dios no interviene, ya, en tanto sufrimiento humano? Escuchaba por ahí también que decían que Dios está de acuerdo con toda la injusticia que hay en el mundo, porque si Dios no estuviera de acuerdo, entonces Dios intervendría. Y todo eso son especulaciones que la gente se hace cuando y se las hacen legítimamente porque no entienden, porque están en tinieblas, porque no saben de qué se trata el gran plan maestro de Dios. Y el mal era un protagonista central en todo esto, ¿ya? Junto con aquí con la transformación del corazón del ser humano, el mal era central. Aquí el mal tenía que trabajar ahí juntos, ambos, porque el mal ya estaba, la distorsión ya estaba en el corazón de la persona, por lo tanto la persona debía trabajar ahí con esas dos, por decir así, esos dos caminos, por eso es tan importante la cuestión de definición, porque la definición lleva al ser humano a tener que estructurar una forma de ser, una forma de ser, una forma de vivir, una forma de hablar, una forma... Todo eso llevaría consigo entonces la definición del rumbo que cada ser humano tomaría en su vida. Sin el mal, la obra de Dios hubiese sido un fracaso. Sin el mal no podría existir nada de lo que vemos aquí, y vamos a ver por qué el mal, como decimos, es protagónico en esto, ¿ya? Por eso Dios permite. Y vamos a ver por qué era protagónico, o por qué era necesario, o por qué el ser humano tenía que sufrir las consecuencias del mal. ¿Hacia dónde lo llevaría eso? ¿Hacia dónde? ¿Cuál sería el norte que finalmente marcaría aquí el destino de la humanidad? Y aquí vamos a ver muchas escrituras. El mal, hay mucha información en la Biblia. Aquí vamos a ver primero cómo se gesta el mal, ¿ya? Porque la distorsión no es algo que llegó a nosotros ya sin tener una historia detrás. Aquí como que cada cual tenía que decidir si lo iba a hacer mal o bien. No, ¿sabe? Ahí, ¿cómo se llega a esa instancia, ¿ya?, en que el ser humano tiene que decir, tengo que decidir si hacerlo mal o bien? ¿Cómo llega a esa instancia? Hay que revisar, ir para atrás en el origen, y hay que ver por qué era necesario. Aquí vamos a ver que hay palabras clave, ¿ya? Aquí palabras clave como son la autonomía, ¿ya? Aquí, esta es una palabra clave en todo esto, y también la palabra distorsión, la palabra mal, ¿ya? Mal. La palabra, aquí, como decimos, la definición del mal, ¿ya?, es la distorsión del bien. ¿Ya? La distorsión del bien. Dios traía un plan, ¿cierto? Y la tarea de Satanás era distorsionarlo, era
era darle un enfoque falso. ¿Ya? Y aunque Satanás, él todavía actúa bajo la convicción de que lo que él ha creado es legítimo, ¿ya? Y que mediante el mal se puede llegar a gobernar este mundo, se puede llegar a solucionar todos los problemas. Por eso está lleno de distorsión este mundo, ¿ya? Porque Satanás se ha encargado. Y esa ha sido la tarea de él. La tarea de él es distorsionarlo todo, 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 todo. Y aquí, entonces, aquí vamos a poner atención a todo esto y vamos a ver cómo el mal llega, entonces, aquí a estar presente en medio de toda la humanidad, en medio de todos nosotros, cómo el mal actúa en la clandestinidad, cómo actúa en oculto, porque el mal no es convencional, ¿verdad? El mal no es que la persona aquí diga, oye, voy a hacerlo mal y voy a hacerlo delante de todos. No, el mal actúa en la oscuridad, en la clandestinidad y actúa aquí en lo incógnito, ¿ya? Aquí, y todos se muestran en una convencionalidad que es aparentemente buena, ¿ya? De buena armonía y de buen vivir. Pero el mal está ahí oculto, el mal está oculto en la distorsión, en el corazón de las personas. Así que el mal se muestra, pero se va a mostrar aquí oculto en la oscuridad del corazón de las personas. Aquí, pero antes del mal, para poder entender lo que es el mal, hay que entender primero lo que es aquí dos cosas. Primero, lo que es el idioma, que es igual a la palabra. Aquí, ¿ya? Igual a la palabra. Así que cuando Dios crea el idioma, ¿ya? El idioma, aquí sabe, han habido muchas personas, porque sabe, la ciencia nunca, ¿ya? La ciencia nunca ha estudiado lo que es el idioma, lo que son las palabras, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque ahí se encuentra con las definiciones sin especulación, ¿ya? Mientras que si ellos reparan en otras cosas, entonces ellos pueden justificar todo el mal de este mundo, y pueden dejar al ser humano sin Dios, sin propósito, y pueden, pero la ciencia no se mete con el idioma, no se mete a explicarlo, no se mete tampoco aquí a saber qué relación tienen las palabras con el ser humano. No, aquí lo usan para comunicarse, lo usan para explicar, lo usan para para tener buena relación entre los países, para explicar todos los fenómenos que ellos creen que son así, y todo eso. El idioma hoy en día es la base fundamental, ¿verdad?, de toda la sociedad, porque todos necesitamos interactuar. El ser humano es un ser interactivo, pero con la necesidad de interactuar, ¿ya? Y por eso Dios lo hizo de esa manera, ¿ya? Con la necesidad de interactuar. Aquí la cuestión palabra, ¿ya? Dios
eh, Dios desde un principio, ¿ya? Una vez que Él crea el idioma, lo crea de tal forma que el mal tenga un sentido, ¿ya? Que el mal tenga un espacio donde se pueda desarrollar, donde el mal pueda, porque por medio de la palabra, ¿ya? Por medio de la palabra iba a ser la distorsión. O sea, Satanás, si quería distorsionar todo, tenía que usar la palabra, tenía que usar todo el idioma y poder explicarlo para poder distorsionarlo y poder entonces entrar en el corazón de las personas y para que las personas pudieran tener entonces una visión distorsionada de la verdad, una visión distorsionada de todo lo que era la verdad. Y aquí vamos a revisar varias escrituras que hablan de esto, ¿ya? Y de lo importante que es las palabras, de lo importante que es aquí el idioma, y cómo Dios, ¿ya? Aquí crea a Satanás, que era el personaje principal, ¿ya? Lo crea con, porque el idioma tiene, hay una figura gramática, ¿ya? Que a mi parecer, porque yo no soy experto en la gramática, pero a mi parecer es la más importante de todas, ¿ya? Y esta figura gramática, ¿ya? Es la que iba a definir, ¿cierto?, lo que era el bien del mal. Esta era lo que Satanás iba a utilizar, ¿ya? Bueno, de hecho Dios lo utiliza también en su creación. Cuando crea a Satanás, le agrega, ¿ya? Le agrega esto que es tan importante, ¿ya? Aquí lo vamos a anotar. Aquí ya vamos a borrar esto porque no lo necesitamos. Aquí, pero aquí la importancia de lo que es el adjetivo calificativo. ¿Ya? El adjetivo calificativo. ¿Y en qué consiste el adjetivo calificativo? ¿Verdad? En el colegio siempre nos enseñaban aquí en qué consistía esta figura gramatical. Y es que si si algo era grande es porque también algo era chico, ¿verdad? Si aquí algo era feo es porque también había algo bonito, ¿ve? Porque el calificativo es comparativo, ¿ya? Esa no es una figura gramática, sino que aquí el comparativo, estoy hablando de la misma adjetivo calificativo, que se compara, ¿cierto? O sea, esto es grande porque lo otro es pequeño, ¿ve? O sea, si existe algo grande es porque existe también algo pequeño, ¿ya? Si existe algo feo es porque también existe algo bonito, ¿verdad? O sea, si sacáramos lo bonito y dejáramos solamente lo feo, entonces no podría ser feo, porque en comparación con qué, ¿cierto? Siempre, por eso existe siempre esa comparación en el adjetivo calificativo, ¿ya? El adjetivo calificativo tiene esa connotación. Aquí, si algo es lejano, es porque también hay algo cercano, ¿ya? Y así, vamos, entonces, si algo es hermoso, es porque algo no lo es, ¿ya? Aquí siempre existen estos contrarios,
existen estos contrarios, que califican, ¿ya? Califican al adjetivo. ¿Ya? El adjetivo aquí es la característica que tiene, ¿ya? El adjetivo calificativo, ¿ya? Que califica a la persona. La persona la pueden calificar qué sé yo, a la persona la pueden calificar de trabajadora, ¿ya? Es porque hay alguien que también es flojo, ¿ya? A la persona la pueden calificar de responsable cuando hay alguien que es irresponsable, ¿eh? Porque si todos fueran responsables, entonces no existiría la palabra, no existiría el calificativo, ¿ya? Nadie estaría calificando a los demás de irresponsables. ¿Por qué? Porque son todos iguales, ¿eh? Pero no es así, tenían que existir estos contrarios, ¿ya? Y esto estaba inserto dentro del árbol de la ciencia del bien y del mal, aunque ese no era el origen mismo. Como vamos a ver, aquí el origen estaba allá, cuando Dios tenía el proyecto en su mente, lo que era el proyecto hombre, porque tenían que encontrar de qué manera podían crear seres autónomos, ¿ya? Aquí, seres con autonomía propia, ¿ya? Por eso aquí la autonomía propia, el ser humano tenía que crearla a través del mensaje. Por eso el mensaje, ¿ya? Aquí Dios se abstiene, y dice, mira, aquí está todo el mensaje, y aquí está toda la ley, y aquí están todas las herramientas, para que la persona, la razón, ¿cierto?, de la persona se haga cargo de su propia identidad, de crear su propia identidad. ¿Ven? Y Dios nunca le va a decir a uno, bueno, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo bien. No, Dios le dice, ahí está, es tu responsabilidad. Ahí dice cómo hacerlo bien, ahí dice cómo hacerlo mal. Así que tú decides. La persona tenía que tomar decisiones y en base a esas decisiones estructurar, ¿ya?, en su corazón, estructurar entonces todo aquello, ¿ya?, todo aquello con lo cual sí era compatible. El ser humano tenía que sacar la distorsión y tenía que forjar una visión objetiva de la vida, de la realidad, ¿ya?, de la estructura, de cómo está formado, ¿ya?, de la verdad de lo que es el hombre, ya no distorsionado. Por eso la palabra de Dios, en la palabra de Dios no hay distorsión, y si la hay es fácilmente detectable, porque una vez que uno entiende la ley se da cuenta cuando hay una mentira, y ya lo hemos visto con los versículos apócrifos. Pero aquí lo que hay que entender es que Dios requería la autonomía, tal como ellos dos, como dioses, ¿verdad?, son seres autónomos. No dependen el uno del otro. No es que uno provea toda la energía y toda la vida y el otro se alimente de eso. No, los dos son fuentes de energía, los dos son fuentes de poder, de creación, los dos tienen vida en sí mismos. Ese es el aspecto, ¿ya?, que hay que entender, que ambos tienen plena autonomía. Jesucristo lo decía. Aquí, mira, cuando Él se despoja de su divinidad, Él dice, mira, tengo el poder de tomarla, ¿cierto?, y volverla aquí a mi estado natural, o tengo el poder aquí de dejarla. Puedo tomarla, puedo dejarla libremente, en cualquier momento. El Padre le había dado esa potestad para que Él tomara la decisión en cualquier momento si Él creía que las condiciones no se estaban dando y que
lo que se había planificado no se estaba cumpliendo, entonces nuestro Señor Jesús podía haber parado la creación ahí mismo, haber parado todo, ¿cierto? Y haber tomado su divinidad nuevamente. Pero, porque todo estaba basado, ¿cierto?, en una actitud de amor, ¿ya? Y ese amor es el que le otorga la verdadera autonomía. La verdadera autonomía. Pero vamos primero aquí a entender el origen. Estamos allá en el origen, ¿cierto?, donde Dios crea los idiomas y pone en todos los idiomas, pone la figura gramatical, ¿ya? Esta figura de la gramática que se llama adjetivo calificativo. Era el más importante, porque era el que mostraba las dos caras de la moneda. Era el que mostraba aquí el mal. Si existía el bien, es porque existía el mal. Y así es como Dios pone ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí esa es la condición aquí que lleva entonces a la persona que lleva a la persona entonces a tomar la decisión, ¿ya? Y ya aquí lo había hecho Adán ahí en el huerto, donde entonces son conminados a tomar una decisión y a estar ahí entonces a tener que definir la condición en la que esto se iba a forjar. Pero vamos para allá primero, otra vez, vamos allá al principio. Y al principio, como dijimos, estaban estos los idiomas, porque eso es lo primero que Dios crea, ¿ya? La perfección del idioma. Porque el idioma, primero que todo, iba a ser la ley, ¿ya? Y era fundamental para la creación de las conductas, esencial para la creación del espacio que el mal necesitaba para poder cohabitar en medio de este mundo, ¿ya? Dios tenía que darle un espacio al mal y tenía que dejar que fuera protagónico. Parece que él estuvo en el huerto, él estuvo en el monte de Sinaí cuando fue entregada la ley de los 10 mandamientos. Él estuvo en la mesa con Jesucristo, ¿ya? El mal estuvo en la mesa con Jesucristo. Y lo que es más, ¿ya? Lo que es más está dentro del corazón de toda persona. Y esto desde el principio. Desde el principio Dios permite que el mal entre en el corazón del hombre, ahí con Adán y Eva, ¿ya? Y de ahí se herede el mal, ¿verdad? A través de todas las generaciones, y ahora tenemos todo el mundo contaminado. Pero el mal tenía que ser protagónico en los lugares más importantes. Más importantes. Como decimos, estaba en el corazón del hombre, ¿ya? En el huerto del Edén, en el monte Sinaí, ¿ya? En los eventos más importantes de la historia humana, en la mesa con nuestro Señor Jesús, ahí en la última cena, ¿ya? Estaba también aquí y en todos los sucesos importantes de este mundo, Satanás ha estado ahí, ha estado presente, ¿ya? Aquí ya vemos en los relatos históricos de la Biblia cómo Dios permite, ¿ya?, a Satanás llevar a cabo una obra de tamaños mundiales, ¿verdad?, como son las guerras, los imperios, las catástrofes, los cataclismos, los desastres naturales, ¿verdad? Y todo ello está ahí, ¿ya? Están las fuerzas del bien y del mal. Y todo el mal tiene un rol protagónico en esto, que es imposible que el ser humano crea,
¿ya? Porque aquí la ciencia cree, ¿ya? Cree ingenuamente, porque la ciencia es como un cabro chico, ¿verdad? Que ingenuamente cree que va a solucionar todos los problemas. Nunca lo van a lograr. Aún que investiguen, e investiguen, e investiguen, nunca llegarán a la verdad. Vivirán, vivirán en la mentira, hasta cuando Dios lo permita. Aquí entonces vamos a entender un poquito más, ¿cierto? Aquí este calificativo, así que el calificativo era muy, muy importante entenderlo, ¿ya? Y era muy importante, por eso el cristiano no usa, o no debería usar, o si la usa, debería usarla muy poco, ¿ya? El calificativo, el adjetivo calificativo, porque dentro del idioma en el cual uno llega allá a la santidad, en el cual se llega a la santidad, el idioma calificativo se utiliza solamente en forma mucho más reducida, en forma mucho más reducida, no tan amplio como es en el mundo, ¿ya? Donde está el sentido de la competencia, donde está el sentido de los que ganan, de los que pierden, ¿ya? Donde está el sentido de la violencia, de la paz, ¿cierto? Donde está el sentido de la justicia y de la injusticia. Todos esos calificativos ahí se usan pero ampliamente. Pero acá en el camino de Dios ya se usa, pero más reducido y solamente en el sentido, ¿ya? En el sentido que tiene para los intereses de llevar a la persona a la santidad. Aquí, así que esto hay que entenderlo que esto está dentro del idioma. Por eso el idioma era lo primero que Dios había creado. O sea, el idioma era el más importante de toda la creación, porque ahí en el idioma estaba toda la ley, la ley que llevaría al ser humano a la muerte y la ley que llevaría al ser humano a la vida. Así que aquí hay que entender entonces que el idioma es parte fundamental de toda la creación. Aquí es sobre lo cual se sostiene todo. Por eso vamos a revisar aquí algunas escrituras, ¿ya? La importancia que tienen algunas escrituras, y después vamos a ir entonces revisando cómo fue creado el mal, en qué circunstancias, cuánto se demoró todo eso aquí, y vamos a ir entendiendo este gran dilema que tienen los cristianos, con el cual tienen que lidiar todos los días de su vida, que es la distorsión. Vamos aquí a una escritura. Nuestro Señor Jesucristo aquí habla aquí en la tentación, aquí cuando está siendo tentado por Satanás durante estos 40 días en donde él ayunaba. Aquí Jesucristo aquí revela una verdad gigantesca. Aquí él revela y dice exactamente lo que se pensaba allá, en el origen, en que el ser humano, si creaban el ser humano, cómo es que tenía que vivir, y qué es lo que cuál iba a ser la ley, qué es lo que iba a generar las conductas, qué es lo que iba a hacer todo, las definiciones, la distorsión, la santidad, todo este proceso de conversión, ¿ya? Todo el desarrollo de la razón, ¿ya? El desarrollo íntegro de la razón, todo iba a ser de aquí
lo dice, nuestro Señor Jesús lo dice. ¿Qué era lo que pensaban al principio? ¿Ya? ¿Qué es lo que, sobre qué cosas iban a levantar al mundo, a las civilizaciones? Y aquí Jesucristo dice, y él respondió y dijo, escrito está. Aquí mucho ojo con esa expresión, escrito está. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí hay que detenerse, ¿verdad? Y decir, oye, aquí, un momento, aquí hay algo grande, aquí hay algo gigantesco, aquí hay algo que vale la pena. Aquí el someterlo a un análisis, ¿ve? Porque aquí, como hemos venido reiterativamente enseñando, la importancia que tiene el análisis que la persona haga de lo que entiende, ¿ya? La persona puede ir entendiendo todas las escrituras y el análisis que haga de ello es lo que le da autonomía. El análisis le entrega autonomía y la autonomía es fundamental en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque la razón es la que tiene que hacerse responsable de su propia formación. O sea, Dios le entrega todo lo que el hombre necesita y entonces el hombre toma y hace su propia formación. El ser humano se forma a sí mismo con el mensaje que trajo nuestro Señor Jesús. ¿Ya? Y la razón, todo lo que entiende, lo somete al análisis y el análisis le permite que desarrolle la autonomía. Una vez que empieza la persona a entender, entonces se va desarrollando la autonomía de la persona. Pero veamos primero aquí. Dice, él respondió y dijo, escrito está. Y que ya hemos hablado de esta expresión en otros videos. Y esto, escrito está, ¿cierto? Es porque ellos vieron a través de esta tierra virtual, en esta tierra de laboratorio que ellos tenían, todo lo que iba a suceder. Porque nunca en toda la existencia de nuestro Dios, el mal nunca había estado presente. Nunca ha estado presente en la vida de ellos. Por tanto, el mal era algo nuevo para ellos y algo que tenía que juntarse. Ellos querían ver qué es lo que iba a pasar una vez que se juntaban las leyes de la familia, ¿cierto? Con la cual Dios creaba al ser humano, ¿ya? Lo creaba con la ley de la familia y entonces si lo juntaba con la ley de la distorsión, ¿qué era lo que iba a pasar con eso? Y aquí dice, escrito está, porque ellos tomaron apuntes de todo lo que estaban observando y de todo lo que estaba aconteciendo ahí en esa tierra de laboratorio, esta tierra virtual en donde ellos podían ver todo lo que iba a acontecer. Y esos apuntes son la Biblia, ¿ya? Eso es lo que dice, pero él respondió y dijo, escrito está, ¿ya? Tal como ellos lo habían visto. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, porque parece que el ser humano iba a ser un ser físico, ¿ya? Y tenía que tener el sostenimiento de la vida. Por eso surgen las leyes de la familia. La ley de la familia era el sostenimiento de la vida existencial, ¿ya? Que le permitía existir al ser humano. Entonces,
cuando dice no solo de pan vivirá el hombre, no solo de la mantención de la vida, que necesitaba alimento, por eso la tierra produce alimento, por eso los árboles producen, aquí la madera, la fruta, toda la infinidad de productos que producen los árboles y toda la infinidad de productos que produce la tierra, y toda la cantidad de minerales, y todo lo que el ser humano necesita para la mantención de la vida. Y las leyes de la familia, en donde el ser humano tenía que vivir dentro de un hogar, para poder criar a sus hijos, para poder protegerlos, para poder educarlos, enseñarlos y trascender a través de ellos, trascender en ellos. O sea, aquí una parte de mí, ¿cierto?, se va con ellos. Mi enseñanza, mi esfuerzo, mi educación, mi entrega, mi amor, todo se los entrego a los hijos, ¿verdad? Y así es como sucede en las familias. Por eso aquí, cuando dice no solo de pan vivirá el hombre, aquí, pero lo que está diciendo no es, pero ese no es tan solo un propósito, que el ser humano se mantenga con vida. Ese no es el propósito total del ser humano. El ser humano necesitaba mantención, así que, pero necesitaba aquí el propósito principal. ¿Ya? El propósito principal, ya aquí no era la mantención de la vida, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí toda palabra necesitaba todo el idioma, porque el idioma finalmente iba a ser aquello que les iba a entregar las definiciones para que pudieran producir las conductas. ¿Ya? ¿Cómo sucede esto? Bueno, uno basta con que observe a un niño y uno le va diciendo, ¿verdad?, a un niño, aquí el papá, la mamá, ya son definiciones aquí de las cuales el niño depende de ellos, depende del afecto, del cariño, del amor, del alimento, de la higiene, de todo, ¿ya? Pero se lo van diciendo en palabras. Bueno, ahora toca el baño, ya, y el niño ya inmediatamente tiene definido lo que es el baño y cómo lo bañan, cómo lo asean, ¿verdad?, qué productos usan y todo se va estructurando en él, ¿ve?, en base a palabras, y palabras que se van transformando en conductas, ¿ya? Y el niño ya sabe que hay que comer, y entonces para comer está la mesa, y está un plato, y está la cuchara, con lo cual ella no se toma con la mano el alimento, sino se toma con una cuchara y se lleva a la boca, ¿ya? Y entonces el niño empieza a sentir hambre y sabe que hay alimentos para poder saciar el hambre. Todo se va estructurando, este aspecto básico, en base a las palabras. En base a las palabras, y así es como una madre nunca se queda muda, ¿verdad?, sin decirle nada al hijo y solamente hace, aunque igual los hijos aprenden, ¿ya?, por los hechos, ¿ya? Igual aprenden por la asociación, ¿ya? Aquí ya saben que los niños observan y ellos ven que los papás o el papá o la mamá va a salir de la casa y no hay que decírselo al niño, porque si no el niño se va a pegar a uno. Pero sabe, los niños aprenden por asociación también, porque ellos ven que tomó la llave, ¿cierto?, de la puerta, tomó la llave y se la echó al bolsillo, y entonces los niños ya saben, inmediatamente parten detrás de ellos. O cualquier gesto que haga y que esté asociado con el salir, inmediatamente, ya que se ponga la chaqueta, ¿cierto?, se abrigue la persona, o cualquier cosa que indique, los niños inmediatamente se dan cuenta, porque, sin palabras,
¿verdad? Sin decírselo, pero los niños aprenden también por asociación. Así que aquí el ser humano tenía que vivir por todo el idioma, y dentro del idioma estaba el adjetivo calificativo. Sí, no. Y los padres también lo enseñan a los hijos el calificativo. Desde chiquitito les enseñan. Entonces, esto sí, pero esto no. Esto no es para niños. Aquí esto es del papá y de la mamá, pero esto es de los niños, ¿sí? Entonces ve, va asociando, y entonces usted enseña al niño que no se ensucie, entonces el niño inmediatamente asocia de que hay algo limpio. Entonces la mamá le dice, bien, ahora estás limpio, así que no te ensucies. Y entonces aprenden el calificativo. Van aprendiendo el calificativo del idioma, ¿ya? Que los va a llevar a decidir, ¿ya? Si quieren estar sucios o quieren estar limpios. Y así van, ¿ya? Y después, cuando son adolescentes, ya ellos quieren aprender aquí por el calificativo lo que quieren hacer con sus vidas. Por eso la importancia del adjetivo calificativo, la importancia de esta herramienta que es vital en la vida del ser humano. Toda palabra que sale de la boca de Dios, porque ahí estaba la ley que iba a producir las conductas del ser humano. Y ahí estaba toda la ley, como dijimos, la ley que lo llevaría, que si lo hacía mal, lo llevaría a la muerte, pero si lo hacía bien, lo llevaría a la vida. Proverbio está lleno de esas enseñanzas, ¿ya? Proverbio dice continuamente, aquí ve, así como el mal conduce a la muerte, así, ¿cierto? El bien conduce a la vida. Así, siempre el calificativo está presente. Y esta figura gramática, como dijimos, ya es fundamental y esencial en la vida del ser humano. Iba a producir las conductas, porque ahí el ser humano nunca iba a hablar una palabra que no entendiera o que no tuviera ninguna relación con su persona. El ser humano siempre, todas las palabras están asociadas a sí mismo, ¿cierto? Mayormente los calificativos, pero también aquí cuando los alumnos a fin de año, ¿verdad? Llegan y tienen éxito o tienen fracasos. Toda la vida tapizada y asociada con, vamos a empezar a decir aquí, el efecto calificativo. El efecto calificativo. ¿Cómo te fue? Bueno, me fue bien. Bueno, me fue mal. Bueno, me fue así, más o menos. Siempre iba a estar en el idioma, pero la consecuencia, porque si me iba bien o me iba mal, el ser humano iba a entender que eso era una consecuencia. Pero ¿consecuencia de qué? ¿Cierto? Consecuencia de haberlo hecho mal o de haberlo hecho bien. Si hubiera perseverado en el bien, entonces hubiera tenido éxito. Pero lamentablemente perseveré haciéndolo mal y ahora tengo las consecuencias. ¿Verdad? Aquí, entonces esa es otra ley con la cual el ser humano iba a tener que lidiar, que era la ley de la consecuencia, que era la ley de causa y efecto. Ley de causa y efecto aquí, y eso también era fundamental para poder tener éxito entonces en el camino de Dios, en el camino hacia la salvación.
Por eso esta palabra es tan importante. O sea, esta expresión que sale aquí en Mateo 4:4, estoy leyendo esta misma escritura, estamos ahí detenidos, dice, toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí el ser humano iba a vivir por toda la palabra que sale de la boca de Dios. Así que el ser humano estructura su vida en base a las palabras que ha salido de la boca de Dios. ¿Y qué ha salido de la boca de Dios? Ha salido el idioma, todos los idiomas del mundo. Y han salido todas las palabras aquí. Y palabras que estructuran, porque tu mensaje está hecho de palabras. Y está el mal, la distorsión, ¿cierto? Con el mal están hechos también de palabras. De palabras. Por eso aquí Dios forja el mal en Satanás, ¿ya? Lo forja en él y le entrega un idioma que estaba asociado directamente a los seres humanos. Y aunque Satanás no era un ser humano, pero iba a manejar esta herramienta del mal, ¿ya? Y que iba entonces aquí a producir estos efectos catastróficos por todo lo que ha pasado en este mundo. Bien, ahí entonces un poquito aquí la primera lectura de la palabra de Dios, aquí donde se menciona la importancia entonces que tiene la palabra aquí en el plan de Dios, aquí en todo lo que significa, ¿ya? Y el adjetivo calificativo era el elemento más importante. Era aquí, por decir, la línea divisoria entre el bien y entre el mal. Y aquí, en esta línea divisoria, el ser humano tenía que tomar decisiones y tenía que llevarlo, tal como dice Deuteronomio ahí, Deuteronomio 30:19, donde dice ahí que está la bendición y la maldición. Siempre estos calificativos, la vida, la muerte, la bendición, la maldición. Y entonces le dice, escoge, que quiere decir, el ser humano tiene que estructurar una vida en base a las decisiones que vaya tomando. Crear la autonomía para la maldición o para la bendición. Para la vida o para la muerte. Por eso era importante entonces tener en cuenta, ¿ya? Este aspecto del idioma. ¿Ya? Aquí es increíble, ya que la ciencia, teniendo tan cerca el idioma, nunca se haya interesado, ¿ya? Porque ahí es donde están todas las respuestas. Ahí en el idioma están todas las respuestas que el ser humano necesita para bajar al sepulcro o para subir a la presencia de Dios. Definición, autonomía, distorsión, idioma, palabra, calificativo, elementos importantísimos para poder entonces estructurar una sociedad, para estructurar el destino que tendría la humanidad, para bien o para mal. Aquí este versículo aquí de Mateo 4:4 es uno de los más importantes que hay en la Biblia. Aquí es estas mega escrituras, estas escrituras gigantescas, ya que aquí cuando la leen los grupos religiosos, ¿sabe? Pasan ahí galopando sobre las escrituras y ni siquiera se detienen a meditar, a reflexionar, ni siquiera se detienen aquí a usar su razón mediante el análisis
que les permita aquí poder entender el plan de Dios y cómo se está creando y cómo se está gestando toda esta verdad. Así que ya estamos pronto aquí, nos está pillando el tiempo, aquí vamos a dejarlo un poquito antes ahí, ya aquí me gustaría añadirle una escritura más aquí, aunque la vamos a analizar en el próximo video, pero aquí un poco para reflejar lo que es esta importancia del idioma. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿ya? Y las hace, que quiere decir las convierte en conducta, aquí oye estas palabras porque la ley de la fe, ¿ya? Pues el oído pronto para oír, y las hace, las ejecuta, y las convierte en conducta. Dice, le compararé a un hombre prudente, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí también hay mucho material que estudiar aquí, pero Dios mediante vamos a estar viéndonos en el próximo video.